Desde la Universidad Popular estamos encantados de tener aquí a una mujer ponente y que ya es una mujer como Mónica Caballé. Mónica es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Ciencias de las Religiones Orientales. Es pionera del asesoramiento filosófico en España y trabaja desde hace 14 años como asesora. En la actualidad dirige la Escuela de Filosofía Sapiencial y es autora de varios libros tan interesantes como La sabiduría recobrada, Filosofía como terapia, La sabiduría de la no dualidad y La filosofía maestra de vida. Pues muchas gracias, Mónica, y encantada. Pues gracias, decía, por la confianza que me habéis dado los organizadores y muy en particular Ana María y por tu exquisita amabilidad. Enhorabuena por la capacidad de convocatoria de vuestra asociación y enhorabuena también a la Universidad Popular de Logroño. Anoche los ponentes en la cena nos preguntábamos qué pasa en Logroño, porque es increíble el número de personas que hay y que ha habido durante los últimos años en este encuentro, ¿no? Y gracias también por la confianza que me dais los asistentes, quienes estáis aquí, algunos de ellos amigos. Y Ana María me insistió en que diera una conferencia que fuera práctica. Y eso es lo que voy a intentar, dar una conferencia práctica. Y he pensado hablar de la aceptación porque entiendo que la aceptación es una disposición que enlaza, unifica de forma indisociable la espiritualidad y la vida cotidiana, define un camino interior, un camino espiritual, un camino sapiencial que es accesible a todo el mundo y constituye también una vía de realización, una vía de acceso a lo profundo eficaz. Y también porque para mí la aceptación ha sido un camino interior, espiritual y filosófico decisivo. Y quiero hablar sobre esta disposición y también deshacer algunos malentendidos que creo que habitualmente van asociados a este término, el de la palabra aceptación. Y voy a contar una anécdota personal. Tomé conciencia, una aguda conciencia, del poder de la aceptación al final de mi adolescencia. Tuve una formación, una educación religiosa, pero una educación religiosa en la que confluían dos vertientes cualitativamente diferentes. Por una parte, una espiritualidad de tipo contemplativo, que para mí era muy natural, tan natural como respirar, y que movilizaba un anhelo, un deseo de estar cerca del tipo de cosas que elevaban mi sentido del bien, de la verdad, de la belleza, y un anhelo que no estaba movido por ningún sentimiento de carencia, sino sencillamente por una sensación de reconocimiento profundo, de que ese era mi elemento, por el amor, ¿no? Pero en esta formación religiosa había también otra vertiente que, como decía, era cualitativamente diferente. Una vertiente que no ponía el acento en el ser, sino en el hacer. Un hacer que orbitaba en torno a las nociones de pecado y culpa, que en ocasiones tenía un tinte moralista, un concepto moralista de la perfección, del camino espiritual, y que sí partía de una sensación de carencia. Se suponía que tal y como era, no era suficiente y que tenía que hacerme digna a través de la conducta interna y externa correcta. Y bueno, por aquella época yo era muy exagerada y si algo entendía que era bueno, en eso iba hasta el final y apuré esta dinámica, la de intentar mejorarme a mí misma. Y creo que es bueno llevar las cosas hasta el final, a veces es bueno ser exagerado,
porque cuando se llevan las cosas hasta el final, estas revelan su naturaleza. Y en este intento de llevar esta práctica, este intento de mejorarme a mí misma, que como decía, apuré en lo máximo de mis posibilidades, me hizo tomar conciencia de dos cosas. En primer lugar, de la impotencia, de la fuerza de voluntad en todo lo relativo a la transformación profunda, y también de las contradicciones que genera el intento de ser mejor. Parecía que cuanto más luchaba contra algo, más lo reforzaba. Parecía que esa lucha interior no traía mejora, sino incluso neurosis. Y si en la actividad contemplativa yo desaparecía y me quitaba del medio, en esta dinámica de mejorarme a mí misma, parecía que todo lo contrario, se reforzaba cada vez más ese pequeño yo que se suponía también que tenía que mejorar, con lo cual me sentía en un círculo vicioso, cerrado, del que no sabía salir. Y toqué fondo en esta dinámica, y este tocar fondo en esta dinámica me llevó a un estado de impotencia. Tuve que admitir mi incapacidad, mi confusión, y tomé la decisión de descansar en este estado, de reconciliarme con él y sencillamente confiar. Digamos que tomé la decisión de aceptar lo que era en lugar de intentar ser quien no era. Y a veces es una bendición, y seguro que lo habéis experimentado, que las cosas no nos salgan como queremos, que las cosas no nos salgan bien, porque a veces cuando es así, esto nos puede conducir a un estado de no saber, a un estado de apertura, de desnudez, que nos termina llevando a la rendición. Por lo tanto, este no saber es un estado profundamente creativo, pero para que este no saber sea creativo, tiene que estar acompañado de confianza. Porque el no saber, sin confianza, sin inocencia, puede dar lugar al cinismo. El cínico de su fracaso hace su bandera, de su fracaso hace su filosofía, con lo cual sigue pensando que tiene respuestas. No es un verdadero no saber. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando al dar este giro interior, en un instante todo cambió? Y la transformación que no había llegado por otras vías, llegó, literalmente murió una persona y nació otra, y irrumpió una dimensión completamente diferente que en mis escritos he denominado yo profundo, con sus cualidades esenciales, energía, amor, comprensión, que de alguna manera rompió ese circuito cerrado, el del pequeño yo, en su pretensión y en su intento de mejorar. Esta experiencia fue profundamente reveladora y a lo largo de mi vida esta intuición se ha ido depurando, se ha ido profundizando y hoy por hoy no conozco otro camino interior, espiritual, más que la aceptación. Hay un texto clásico, Advaita, el Cantar de Astravakra, que dice: el necio no alcanza la paz porque lucha por alcanzarla. Y Lao Tse en el Tao Te Ching: en el ser sin nombre no hay deseos, la ausencia de deseos trae la paz, es entonces cuando el mundo se ordena a sí mismo. El mundo se ordena a sí mismo cuando se lo deja ser, y la paz sobreviene cuando uno deja de luchar por alcanzarla. Y lo interesante es que esta es una experiencia arquetípica, con toda seguridad resonará con vuestra propia experiencia, y como tal experiencia arquetípica ha estado presente en todas las grandes tradiciones sapienciales, espirituales, ha estado presente revestida de distintos marcos teóricos, de distintas cosmovisiones, de distintas antropologías,
pero es muy significativo y es interesante que todas estas tradiciones apunten como algo central a una experiencia que es estructuralmente análoga. Y voy a poner algunos ejemplos, antes de pasar a dilucidar lo que yo entiendo por aceptación de una forma práctica, ejemplos de cómo esta intuición ha sido central en muchas tradiciones filosóficas y espirituales. Los ejemplos que se podrían poner son ingentes, pondré unos pocos. En nuestra tradición filosófica occidental, Heráclito, uno de los primeros filósofos. Para Dios, toda cosa es hermosa, buena y correcta. Los hombres, en cambio, consideran que algunas cosas son correctas y otras incorrectas. El estoicismo. En la tradición del estoicismo, esta vivencia, la de la aceptación, es central. La esencia de la vida filosófica es la aceptación, el vivir en armonía con la realidad. La aceptación lúcida de la realidad es la tarea de la filosofía sapiencial y la serenidad, según los estoicos, es el signo y el aroma de la aceptación. Epicteto. En esto consiste la educación filosófica, en aprender a querer cada una de las cosas tal y como son. No pretendas que los sucesos sucedan como quieres, sino quiere los sucesos como suceden y vivirás sereno. Marco Aurelio. A la naturaleza que da y que quita todo, el que está instruido y es discreto dice: dame todo lo que quieras, quítame lo que quieras. Esto lo dice sin animosidad contra ella, sino solo obedeciéndola y teniendo buena fe. Todo se me acomoda, lo que a ti se acomoda, oh cosmos. Nada me llega tarde, nada demasiado pronto, si llega al punto para ti. Spinoza. Spinoza recoge esta idea del estoicismo, de la aceptación como la esencia de la vida filosófica. La filosofía de Spinoza es una filosofía de la afirmación de la vida. Según Spinoza, allí donde la vida se afirma a sí misma y se potencia, hay alegría. Y la pregunta ¿es posible esta potenciación constante de la vida? ¿Cómo es posible un sentimiento de alegría y de potencia permanente si continuamente nuestra voluntad, las cosas que queremos, están entrando en conflicto con la realidad? Y Spinoza dice que sí, que es posible una alegría constante, un sentimiento de máxima alegría y de máxima potencia, pero solo cuando nuestra voluntad quiere lo que es, en la aceptación del orden de las cosas. Y dice Spinoza, en la medida en que vivimos en conformidad con nuestra mejor parte, no podemos querer sino lo que es necesario, ni en términos absolutos podemos sentir contento si no es ante la verdad, ante lo que es. Nietzsche. En el inicio de la primera edición de una obra de Nietzsche, La Calla Ciencia, cita unas palabras de Emerson, un filósofo por el que algunos sabéis que tengo predilección, y son las siguientes palabras. El poeta y el sabio consideran amigas y sagradas todas las cosas, útiles todas las vivencias, santos todos los días, divinos todos los hombres. Y dice Nietzsche en esta obra que su lema de ahora en adelante va a ser amor fati, que significa amor al destino, entendido como amor a la propia suerte y a todos los hechos y circunstancias que forman parte de la propia vida. Es decir, un sí afirmativo a la vida tal y como ha sido, tal y como es y tal y como será. Y dice Nietzsche en esa obra: quiero aprender cada vez mejor a ver lo necesario de las cosas como lo bello. Así seré de los que vuelven bellas las cosas. Amor fati, que ese sea de ahora en adelante mi amor. No quiero librar guerra a lo feo. No quiero acusar, no quiero siquiera acusar a los acusadores. Apartar la mirada, que esa sea mi única negación.
Y en definitiva y en grande, quiero ser un día alguien que solo dice sí. Y último ejemplo de lo que es la tradición filosófica occidental, Heidegger. Hay un concepto de Heidegger, el Heidegger maduro, Gelassenheit, que se traduce como deshacimiento, serenidad, ecuanimidad de ánimo ante las cosas, un término que él retoma de la tradición mística cristiana y muy en particular del maestro Eckhart, y que para él alude a la actitud de apertura, de disponibilidad ante lo que es, que, en sus palabras, nos permite dejar a las cosas ser lo que son, dejarlas ser en su misterio. Y prosigue: cuando se despierta en nosotros la ecuanimidad del alma delante de las cosas y el espíritu se abre al misterio, podemos entonces esperar entrar en un camino que nos conduce hacia una nueva tierra y un nuevo celo, hacia un nuevo arraigo, hacia el suelo del ser. En las tradiciones espirituales los ejemplos que se pueden poner son muchísimos. Citaré solo 3 autores: Miguel de Molinos, el místico español. El que acepta la divina voluntad no conviene que pida a Dios cosa alguna, porque el pedir es imperfección, como quiera que sea acto de la propia voluntad y elección, y es querer que la voluntad divina se conforme a la nuestra y no la nuestra a la divina. Entregado a Dios el libre albedrío y abandonado a Él el pensamiento y cuidado de nuestra alma, no hay que preocuparse más de las tentaciones, ni debe oponérselas otra resistencia que la negativa, sin poner industria alguna. Y si la naturaleza se conmueve, hay que dejarla que se conmueva, porque esa es su naturaleza. Aquellos que en todas las cosas tienen éxito y que las cosas les suceden de acuerdo con sus deseos, no han llegado a conocer este camino, no conocieron el camino de la paz. El maestro Eckhart, citando a Séneca, que el hombre acepte todas las cosas como si las hubiera deseado y pedido. Y ya por último, Nisargadatta: en el universo el sufrimiento se debe a la no aceptación. La esencia de la sabiduría es la total aceptación del momento presente, la armonía con las cosas en el modo en que suceden. Un sabio no quiere que las cosas sean distintas de como son. Él sabe que, considerando todos los factores, las cosas son inevitables. Es amigo de lo inevitable y, por lo tanto, no sufre. Puede que conozca el dolor, pero éste no lo alterará. Si puede, hará lo necesario para restablecer el equilibrio perdido o dejará que las cosas sigan su curso. Entre las orillas del dolor y del placer fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se convierte en un problema. Fluir con la vida quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. En un diálogo que tiene Nisargadatta, le pregunta a su interlocutor: ¿qué le hace desgraciado? Y este contesta: tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo. Y le contesta Nisargadatta: ¿por qué no le invierte? Quiera lo que tiene y no se preocupe por lo que no tiene. ¿Qué es la aceptación? Bueno, en estas citas ya se nos han dado bastantes pinceladas. Nisargadatta decía: fluir con la vida, dejar llegar lo que viene, dejar ir lo que se va, dejar ser lo que es, amar positivamente lo que es, o decir sí a lo que es, respetar la realidad frente a desafiarla. Y un poquito la pregunta que nos podemos hacer ahora es: ¿por qué este reconocimiento universal? ¿Por qué esta insistencia en el poder de la aceptación? ¿Por qué una actitud que de entrada puede parecer de sumisión, casi de impotencia, termina siendo la forma más elevada de autoafirmación y de potencia? Y voy a clarificar lo que yo entiendo por aceptación, intentaré que sea de una forma muy práctica.
Y lo voy a hacer de una forma, en filosofía decimos fenomenológica, es decir, experiencial, eliminando de esta palabra los conceptos espirituales, filosóficos, porque creo que lo que voy a decir es algo que puede resonar con la experiencia de cualquier persona, puede encontrar un referente en su experiencia, con independencia de cuál sea su cosmovisión, e incluso con independencia de que se considere o no se considere una persona espiritual. Y para aproximarnos a qué sea esto de la aceptación, comienzo de nuevo con una cita de Nisargadatta. ¿Cuál es la utilidad de la verdad, de la bondad, de la belleza? Ellas son su propia meta y se manifiestan espontáneamente y sin esfuerzo cuando las cosas se dejan ser en sí mismas, no se interfiere con ellas, ni se esquivan, ni se desean, ni se conceptualizan, sino que se experimentan con una conciencia total. Dejar ser las cosas en sí mismas, experimentarlas con una conciencia total. Nietzsche nos decía, ¿no? Apartar la mirada, no concienciar, que esa sea mi única negación. Pues una primera aproximación de lo que entiendo que es la aceptación podría ser lo siguiente, en palabras sencillas y cercanas a nuestra vida cotidiana. Aceptación es la capacidad de estar con lo que hay, de concienciar todas las dimensiones de nuestra experiencia, de no resistir la experiencia plena de lo que sucede fuera o dentro de nosotros, de permitir su total desenvolvimiento. Aceptar es concienciar, y esto tiene una doble vertiente, mirar y sentir absolutamente todo sin resistencias y sin censuras. Y en esta concepción de la palabra aceptación ya está implícito también lo que es la autoaceptación. Autoaceptación es asumir lo que somos aquí y ahora, y esto en la práctica se traduce en la disposición a enfrentar, a mirar, a asumir, a vivenciar todas las dimensiones de nosotros mismos, todos los aspectos de nosotros mismos y de nuestra experiencia sin negación, sin rechazo, sin reproche, sin censura. Y esto equivale también a fluir con la experiencia personal o a dejarnos ser lo que somos. ¿Y qué es lo que nos impide aceptar? Lo que nos impide aceptar siempre es lo mismo, es la mente que dice no. Esto no debería ser como es. Lo que nos impide aceptar son nuestras ideas fijas sobre cómo deberían ser las cosas. Ideales, juicios, expectativas rígidas. Y esto es interesante porque estamos hablando de aceptación y dando por hecho que es una actitud intrínsecamente vinculada a la vida espiritual, pero según lo que acabamos de decir, una persona que está particularmente, en ocasiones, dificultada para aceptar es precisamente el buscador espiritual o las personas que se consideran altamente éticas y llenas de ideales y que tienen unas ideas muy claras y rígidas sobre cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser los demás, cómo deberían ser ellos mismos. Y tengo una imagen ideal del mundo en la que, debería imperar la justicia y me perturbo porque el mundo no es como debería ser y en mi perturbación crónica percibo nobleza y elevación. O tengo unas ideas muy claras sobre cómo es la persona realizada, la persona espiritual, y construyo un yo ideal y deduzco que esa persona no debe tener sentimientos de ira, resentimiento, que es una persona que siempre actúa amorosamente, que no se deprime, que siempre es feliz, y por lo tanto, de forma sutil, empiezo mi vida cotidiana
a luchar contra o a entrar en conflicto o sencillamente a no ver, a disociarme de aquellos aspectos que entiendo que no encajan con esta imagen ideal, y esto comienza a producir ciertos efectos que son división psicológica, represión, neurosis. Decía Carl Rogers que la neurosis es la distancia que existe entre nuestro yo verdadero y nuestro yo ideal. Estas ideas fijas de cómo las cosas deberían ser da lugar, por lo tanto, a un juego de comparaciones entre lo que es y lo que debería ser, que hacen que empiece a rechazar mi experiencia presente. Y aquí hay que tener cuidado porque también podemos tener una imagen mental de lo que es la aceptación. Y puedo pensar que una persona que acepta es una persona que siempre es ecuánime, serena, que no se revela ante nada, pero miro mi experiencia y veo que en mi experiencia hay apegos y hay aferramientos y hay rechazos y entro en conflicto con muchas cosas, con lo cual pienso que ese ideal es un ideal muy ajeno a lo que es mi vida cotidiana y pienso que, bueno, quizá en un futuro, ¿no? Pero esto es un error. De nuevo he construido un yo ideal, una imagen mental de lo que es la aceptación, porque si mi experiencia presente es de apegos y de rechazos, y entro en conflicto con ciertas dimensiones, esa es la experiencia que en el presente tengo que mirar, tengo que asumir, tengo que aceptar, y aceptar precisamente es mirar que esto es así y asumirlo, permitirme sentir los sentimientos que tengo, permitirme estar donde estoy y permitirme sentir lo que siento. Con lo cual no hay ninguna experiencia que nos aparte de la aceptación, porque toda experiencia puede ser no resistida, puede ser concienciada, puede ser aceptada. Y la resistencia a aceptar, y esto no es un juego de palabras, también puede ser aceptada. Y estas ideas fijas sobre cómo deberían ser las cosas, que impiden la aceptación, están asociadas también a cierto concepto de coherencia. Es muy habitual pensar que, bueno, soy coherente cuando vivo y actúo en conformidad con mi filosofía teórica o con mi referente ideal. Y esto da lugar a un diálogo interno del tipo, como yo, tras tantos años de práctica, sigo incurriendo en ciertas conductas, sigo teniendo ciertas emociones, o yo ya debería ser más madura, ya no debería irritarme por esto, ya no debería sentir resentimiento, envidia, ansiedad. De nuevo, el rechazo de la experiencia presente. Pero la coherencia, entendida de forma madura, es tener la voluntad de ver las cosas tal y como son en mí, aquí y ahora, y asumirlas. Tener el coraje y la honestidad de asumir mi verdad aquí y ahora. Esa es la genuina coherencia. Y, de nuevo, la coherencia no es algo que quizás seré en un futuro elusivo, sino que, como antes decíamos de la aceptación, nada me aparta de la coherencia siempre que mi experiencia presente sea reconocida y aceptada. Por lo tanto, desde esta concepción de la coherencia, el objetivo no es ser y actuar de una determinada manera, ese es el objetivo del yo ideal. El objetivo no es ser más perfectos, sino ser más reales. Y lo primero, ese objetivo del yo ideal, da lugar a bondades castradas, sin energía, sin vigor, que, como decía Nietzsche, son los comediantes de su propio ideal. Y la otra concepción de la coherencia da lugar a personas cada vez más reales, cada vez más íntegras, personas con capacidad de asumir su propia sombra y su propia luz. Comentaba el otro día con una consultante, ¿no?, hablando precisamente de un concepto que es el de carisma, ¿no? Me preguntaba en qué consistía el carisma, ¿no?
¿Por qué decimos que una persona es carismática, no? Y bueno, dialogamos un poquito sobre esa cuestión. Parece claro que el carisma tiene que ver con la calidad de la presencia de una persona, pero también veíamos, y esta chica en concreto me decía, que le preguntaba yo, para ti, ¿quiénes son carismáticos? Las estrellas de rock, vale. ¿Qué tienen de peculiar esas figuras en las que tú percibes ese carisma, ¿no? Y concluimos que una característica es que son personas que tienen capacidad de asumir su propia sombra, no ocultan su sombra. También hay quienes exhiben su sombra, ¿no? Pero nos interesan las figuras más centradas, de asumir su sombra, de no esconderla detrás de una máscara. Y también son personas que asumen su luz. Porque hay un temor que en muchas personas es mucho más profundo y más insidioso que el temor a enfrentar y aceptar su propia sombra, y es el de aceptar su propia luz, su propio poder, que en último término son un poder y una luz que son impersonales, ¿no? Lo que nos impide aceptar es la mente que dice no, esto no debería ser como es, y también la mente que dice no porque tiene una falsa creencia, y es la creencia de que el dolor se puede evitar alejándonos de él, de que nos daña más enfrentar el dolor y vivirlo que eludirlo, que evitarlo. Pero esto no es así, ¿sí? No nos dañan los sentimientos que calificamos de negativo. Lo que nos daña y lo que provoca sufrimiento mental es la resistencia a sentir. Y podemos sentir frustración, pero si aparece el pensamiento yo no debería sentir esto, frustración, automáticamente el sufrimiento se multiplica. O podemos sentir dolor, pero si ese dolor me permito sentirlo y lo acepto, poco a poco comenzará a diluirse y será un dolor sereno que tarde o temprano y por vías interiores ocultas terminará elevando y liberando el alma. Pero si me resisto a sentir este dolor, eso terminará dando lugar a un sufrimiento crónico, amargo e insidioso, ¿no? Y aceptar sentir es estar presentes, presentes en el miedo, presentes en el dolor, presentes en la pena, presentes en la vergüenza, presentes en el miedo, en la alegría, en el éxtasis, permitiendo que todo ello se desenvuelva, que se exprese plenamente, y los sentimientos se expresan plenamente en el cuerpo, y que esa energía se desenvuelva. Aceptar sentir es estar presentes, ¿no? Y el miedo a sentir, en definitiva, es miedo a la vida. Cuando tememos ciertos hechos, en realidad los tememos porque pensamos que tienen la capacidad de despertar en nosotros ciertos sentimientos, ciertas emociones, con lo cual tener la disposición a sentirlo todo es poco a poco ir perdiendo el miedo a vivir. Y el miedo a sentir lo que origina es miedo a la vida y hace que cada vez estemos más bloqueados interiormente, más muertos por dentro. No aceptar es decir no, y el sufrimiento siempre se origina en este no, en una contracción de nuestra conciencia. Se contrae nuestra conciencia cuando nos resistimos a una experiencia porque pensamos que, bueno, no es como debería ser, o nos parece desagradable y concluimos que es mejor eludirla. La mente que dice no, como decíamos antes, no quiero vivir esto, no quiero sentirlo, no quiero experimentarlo, no quiero mirarlo, no quiero estar presente en esta situación y me ausento contrayendo mi conciencia. En definitiva, no quiero que esto sea. Y este no también puede darse en las experiencias que nos resultan agradables. Cuando estamos viviendo una situación que consideramos agradable, placentera, queremos estar totalmente presentes en esa situación. Pero aparece el miedo a perder eso que es tan agradable, ¿no? Y por lo tanto deseamos asegurar esa experiencia, retenerla, aparece la avidez, aparece el miedo y de nuevo la mente que dice no, la mente que se contrae.
En el universo, decía Nisargadatta, el sufrimiento se debe a la no aceptación. No nos hace sufrir el dolor, ningún sentimiento nos hace sufrir la creencia, esto no debería ser. Lo que está aconteciendo no debería acontecer. Lo que es, y tal y como es aquí y ahora, no debería ser. Y hay actitudes en nuestra vida cotidiana en las que, de forma obvia o sutil, se oculta esta mente que dice no. Por ejemplo, y esto lo comentaba Francesc, en la orientación compulsiva hacia el futuro. El apego a las metas, a los objetivos, a las esperanzas. Obviamente no hay nada malo en proyectarse en el futuro, en tener objetivos, metas, ilusiones. Esto solo es un problema cuando se convierte en una forma sutil o no tan sutil de evitación de las sensaciones que afloran en nosotros en el presente. O cuando estamos instrumentalizando continuamente el momento presente como si fuera un mero medio para la consecución de un objetivo futuro. También en estos casos bloqueamos nuestra presencia, nuestra capacidad de estar en el momento presente, y da igual que estas metas sean metas mundanas o metas espirituales. El mecanismo de evitación sigue siendo el mismo. O también la mente que dice no se oculta en la actitud contraria, en el apego al pasado. Cuando estamos enganchados de experiencias del pasado, da igual que sean positivas o negativas. O en el activismo, o en la ambición, o en la obsesión con los resultados, con los logros, o en la necesidad continua de distracciones, de entretenimientos, de novedades. En el activismo, pero también se puede ocultar en la pasividad, en aquellas personas que los aspectos de sí mismos o las emociones que quieren eludir son aspectos de sí mismo y sentimientos que afloran en la acción, ¿no? El miedo a la exhibición, al fracaso, etc. Otra actitud en la que sutilmente se oculta esta mente que dice no es cuando pensamos en nuestros sentimientos en lugar de sentirlos. O cuando nos contamos historias sobre lo que sentimos en lugar de directamente sentir. No me reconocen, no me aprueban, no me valoran. En lugar de entrar en contacto con mi sensación de que no soy suficientemente valiosa y con mi miedo a no serlo. Proyecto fuera y racionalizo para evitar entrar en contacto directo con mi pena, con mi miedo. Centrarse obsesivamente en el cambio, en la mejora personal, paradójicamente también, esto puede ser una forma de evitación, cuando aparece la impaciencia por los resultados, cuando hay una ambición que se ha colado tras esta actitud. Y voy a enumerar cosas que no son aceptación, pero que a veces de forma equívoca pasan por aceptación. En primer lugar, hacer estas cosas, meditar o practicar la aceptación, como un mecanismo de evitación. Me han dicho que si hago eso, voy a eludir el dolor y el sufrimiento. Voy a eludir el sufrimiento. Con lo cual, estoy haciendo eso no para integrar, asumir las distintas dimensiones de la realidad, sino para evitarlas, eludirlas, con lo cual esto es una falsa aceptación. No hay que aceptar para deshacerse de algo, sino para que eso se integre y forme parte de nosotros. O el error muy común, y que hace que muchas personas esta palabra aceptación les rechine, y es el de confundir aceptar con aprobar. Aceptar algo no significa aprobarlo. Aprobarlo en un sentido intelectual. Puedo ser víctima de una injusticia y puedo asumir que eso ha sido así y asumir las vivencias y las emociones que eso ha despertado en mí y asumir la condición humana, que tal y como es, pues es inevitable que hayan ese tipo de injusticias, y eso no significa que intelectualmente apruebe esa conducta específica. Incluso puedo condenarla si ello procede, ¿no? Es decir, aceptar no es o no implica que me guste
lo aceptado. No implica que pueda preferir otras cosas diferentes a las que estoy aceptando. No quita que pueda llevar a cabo acciones para modificar eso que estoy aceptando. No excluye la posibilidad de que si es una conducta, algo que puede ser condenado lo condene, etcétera, etcétera, ¿no? Aceptar no es aprobar en un sentido intelectual. Y, como se deduce de esto, aceptar tampoco es resignarse. Otro error muy común que hace que muchas personas, como antes decía, pues tengan cierta fobia a la palabra aceptación. La aceptación no tiene nada que ver con la resignación, ¿no? Y aceptar no significa en absoluto resignarse a los hechos que aceptamos, a nuestras circunstancias personales, porque el sentido del bien, el sentido de la verdad, el sentido de la belleza, el sentido de la justicia que laten en nosotros y que también forman parte de lo que es, nos están impulsando a modificar, a cambiar aquellas cosas que sentimos que pueden y deben ser modificadas, pero esta actitud, esta disposición activa es perfectamente compatible con aceptar que aquí y ahora lo que es lo que es. Puedo intentar cambiar una situación sin resistirme a experienciar esa situación en el presente. Y hay personas, bueno, que piensan, vale, pero si acepto, parece que me va a ser indiferente cambiar, que se va a relajar mi impulso hacia la excelencia. En absoluto es así, todo lo contrario. Nada bloquea más que la falta de aceptación. Y la aceptación nos da lucidez y serenidad para ser mucho más eficaces en aquellas acciones que tengamos que emprender para modificar una situación. Y además, en lo relativo a las transformaciones más profundas, la fuente de la transformación más genuina es siempre la rendición a la que llega ahora. Pero ya no somos nosotros los que determinamos cuál va a ser el curso de ese cambio. La resignación es impotente, hubiera sido mejor otra cosa, pero ha sido como es. La aceptación es un acto de potencia, es un sí afirmativo, es un acto de señorío sobre los acontecimientos. Tampoco es aceptar mis propios sentimientos, aceptar mis propias emociones, reaccionar desde ellos o dramatizarlos. Hay terapias que creo que confunden estas dos cosas. Yo puedo aceptar un sentimiento de agresividad, puedo permitirme sentirlo, no tener la creencia yo no debería estar sintiendo esto, permitirme experienciarlo sin necesidad de reaccionar desde mi agresividad, que muchas veces es una forma de eludir estar en contacto directo con esa emoción y también de proyectar fuera la causa de mi agresividad y por lo tanto de no responsabilizarme de ella en el presente. Sigue siendo una forma de evitación. Y otra cosa que pasa por aceptación y no lo es aceptar con truco. Los trucos para aceptar. ¿Qué significa esto? Leo a Simone Weil. Descartar las creencias que colman el vacío, suavizadoras de amarguras. La de la inmortalidad, la de la utilidad de los pecados, la del orden providencial de los acontecimientos, en suma, los consuelos que comúnmente se buscan en la religión. No debo amar mi sufrimiento porque sea útil, sino porque es. Esto es muy interesante. Y es que aquí lo que está cuestionando Simone Weil son el uso consolador de la espiritualidad, de la filosofía, y como antes decía, en ocasiones llamamos aceptación lo que no son más que consuelos y trucos. ¿Y qué diferente? ¿Qué diferente que una persona asuma en su vida el desorden, el sinsentido, el dolor, y que de forma sorpresiva, sin esperarlo, y esto es algo que curiosamente concluyen la mayoría de las personas que siguen este camino con radicalidad y con seriedad, tenga la experiencia sentida de que en el fondo de las cosas todo está bien, y tenga también la comprensión sentida de que todo forma parte de un dibujo más amplio, inaccesible a nuestro nivel de comprensión, pero que de alguna manera intuimos que es completo,
Qué diferente a la persona que sigue el camino contrario. Acudo a estas ideas, todo está bien y me repito que todo es por algo, etcétera, etcétera, como un mecanismo para reprimir en mi vida, para no enfrentar el dolor, el sinsentido, la incertidumbre. Utilizo estas creencias que cojo de mis lecturas de personas que sí han recorrido el camino anterior, como una forma de mantener a raya los aspectos más inquietantes de la existencia. O como antes decíamos, acudo a la aceptación o a la meditación como un mecanismo también para eludir estas experiencias, para no sufrir. Y esto es una aceptación falsa. Decía Sócrates, él hablaba de que distinguía entre dos formas de conocimiento: la ciencia, que es el conocimiento que alcanzamos cuando profundizamos y llegamos hasta el final en la naturaleza de un asunto y que lo tenemos de primera mano, y todo lo demás que son las opiniones, la opinión. Y decía Sócrates que hay opiniones verdaderas. Yo cojo frases de sabios que formalmente suenan como una verdad, pero es una opinión, porque no es un conocimiento al que yo he llegado a través de mi propia experiencia, no es un conocimiento de primera mano, ¿no? Y cuidado con las opiniones verdaderas, con estas frases bonitas que suenan muy bien, que hacen que todo nos encaje, que todo nos cuadre, porque, como antes decíamos, son formas de mantener a raya precisamente las cosas que no queremos enfrentar, eludir. Y este uso consolador de la espiritualidad, de la filosofía, es muy habitual y en el fondo es una forma de represión y de negación. Y estas opiniones verdaderas a veces son más peligrosas que otro tipo de opiniones porque son tan presentables que no tenemos ninguna motivación para cuestionarlas, pero como no son un conocimiento de primera mano, impiden nuestro crecimiento, aunque se trate de una filosofía adecuada, porque el crecimiento y la libertad interiores únicamente vienen a través de la sinceridad. O personas que te dicen, uy, llevo muchos años meditando, pero no avanzo. Cuidado también, ¿no? Porque la verdadera meditación es desnudez y es rendición. Pero si sutilmente es un querer lograr, un querer llegar, un querer ser más, una forma de engordar mi yo ideal, de alcanzar ciertas experiencias, o una forma de evitación, de eludir mis frustraciones, mis vacíos, mi vida mediocre, de eludir la experiencia del dolor, del sinsentido, del desorden. Obviamente, este tipo de meditación hecha desde esta disposición no da frutos. Tengo demasiadas imágenes de a dónde se supone que tengo que llegar. Y la espiritualidad no es un asunto técnico, no es que yo hago tal cosa y eso produce ciertos resultados, sino que es un asunto de pureza, de entrega y de seriedad. Y otra actitud que puede parecer aceptación, pero en la que se oculta también esa mente que dice no, es y eso está muy en boga últimamente, la falsa positividad. La falsa bondad, la falsa positividad también pueden ser mecanismos de evitación y por lo tanto obstruyen el camino hacia el ser. Porque solo cuando miro y enfrento y asumo mi realidad presente puedo acceder a una realidad superior. Y esto, bueno, nos permite dar una nueva descripción de lo que es la aceptación, que podría ser así. Aceptar es superar la dualidad entre lo que es y lo que debería ser. Y aquí se pueden encender las alarmas. El debería es importante, es la base de la vida ética, ¿no? Y efectivamente hay un debería sano, un debería legítimo, pero, y este matiz es importante, no hay que confundir el debería como la aspiración ética hacia la excelencia, el deseo de que todo florezca y exprese al máximo su potencial, con otro debería muy diferente, y es la pretensión, ya no la aspiración ética, sino la pretensión ontológica, por así decirlo, de que aquí y ahora las cosas sean de una determinada manera, la que se ajusta a nuestras ideas al respecto, pues en cada momento las cosas son lo que son y lo que pueden ser considerando todos los factores implicados.
No tiene nada que ver ese debería como una aspiración, como el debería como una exigencia de que las cosas aquí y ahora sean de una determinada manera. Y detrás del sufrimiento, en el fondo, siempre se ha colado este error. Hemos convertido nuestras preferencias, que son totalmente legítimas, en exigencias. Obviamente si vamos a preferir unas situaciones frente a otras, pero solo cuando creemos que las primeras deberían prevalecer es cuando sufrimos. Y otra matización, no hay que confundir en la línea de lo anterior el deseo de perfección del yo ideal con el anhelo de excelencia del yo profundo. Y hay formas de ver qué está operando en cada caso. El yo ideal le daña, le incomoda, le violenta profundamente la verdad que le cuestiona. Cuando estamos conectados con el impulso hacia la excelencia del yo profundo, que es el impulso hacia el crecimiento que nos constituye, un signo es que no nos perturban nuestras limitaciones. Al revés, cuando algo se descubre, un patrón limitado nuevo, hay alegría porque somos más reales, porque hay más verdad en nuestra vida. Y creo que cuando se supera esta grieta, cuando se supera esta dualidad entre lo que es y lo que debería ser, con las matizaciones que acabo de hacer, es cuando irrumpe lo profundo. Hay irrupciones de lo profundo que están precedidas, bueno, tiene que ver con la anécdota que conté en ocasiones, ha tenido que haber previamente un sentimiento de impotencia. Pero también esto puede tener lugar y tiene lugar, y seguro que tenéis experiencia, en la vida cotidiana, en momentos aparentemente anodinos, muy sencillos, en que estamos totalmente reconciliados con el ahora, en que nuestra mente no existe esta dualidad, y son momentos que se convierten en grietas en que, como antes decía, puede irrumpir lo que realmente somos. Y creo que la aceptación así practicada es importantísima. En primer lugar, creo que es la base de la salud psicológica y emocional. La aceptación así entendida es lo que elimina la raíz del sufrimiento evitable, porque abandonamos la obstinación, ese apego a nuestras ideas sobre cómo deberían ser las cosas que nos hace estar continuamente en conflicto con la experiencia presente. Pero también porque, como antes señalé, la falta de aceptación conduce a la desintegración, a la división psicológica. Estamos permanentemente escindidos y en lucha con nosotros mismos, desintegrados. Y la aceptación así practicada conduce a la integración y a la unificación. Y también es importante para la salud psicológica y emocional porque los sentimientos, las emociones tienen un ciclo natural, tienen un ciclo de vida. Y cuando este ciclo no se culmina y hay sentimientos que no han terminado de ser sentidos y experiencias que no se han apurado, todo esto que no se ha terminado de vivir se convierte en energía anímica estancada, tóxica, que es una fuente de bloqueos, de sufrimiento, de enajenación, de reactividad, porque estamos proyectando todo eso continuamente en el mundo exterior. Y es lo que hace que muchas personas a lo largo de la vida, en vez de que con los años cada vez se sientan más sueltos, más ligeros, se sienten más bloqueados, más inhibidos, más muertos por dentro, más compulsivos. Y en esto no hay atajos. El crecimiento y el desarrollo interior solamente vienen cuando no hay negación, cuando no hay evitación, y es la aceptación del dolor lo que nos hace más felices, y solo asumiendo nuestra debilidad conocemos nuestra verdadera fortaleza, y solo aceptando nuestra tristeza nos volvemos personas más felices. Y, sobre todo, y es lo que nos ocupa aquí, la aceptación es la base de la salud y de la realización espiritual. En primer lugar, porque la aceptación libera cualidades y fuerzas transpersonales que están siendo bloqueadas por el yo superficial. Y en realidad esto es un camino contraintuitivo. De entrada, lo lógico, el planteamiento lógico parece ser el siguiente.
quiero ser feliz, todos queremos ser felices, y pensamos que para alcanzar esa plenitud, que la vamos a alcanzar en primer lugar de forma condicionada, poniendo condiciones. Seré feliz cuando logre esto, cuando supere esto otro, cuando consiga las cosas que neutralizan la sensación que en el presente tengo de carencia, de limitación, y a través de la negación, evitando todo aquello que me hace sufrir o luchando contra aquellas cosas que creo que se interponen en mi camino hacia la felicidad, ¿no? Pero por esta vía de poner condiciones y a través de la negación, no podemos alcanzar lo que yo llamo estados esenciales, esos estados de ser, que son la resonancia del yo profundo, porque esos estados se caracterizan precisamente por ser incondicionales y por no alcanzarse eliminando o eludiendo nuestras limitaciones, sino asumiéndolas, integrándolas, pasando por ellas. Dicho de otro modo, muchas personas que se empiezan a interesar por el trabajo interior de tipo espiritual, filosófico, psicológico, al principio lo que quieren es tener algo que no tienen, algún tipo de experiencia, de estado, o abandonar y superar algo que tienen y no les gusta. Y muchas personas se vuelven adictos a las modas de trabajo interior, de cualquier tipo, precisamente porque con esta dinámica llegan a un punto de no avance, y este punto de no avance es el punto en el que hace falta la rendición. Y por eso van de una práctica a otra, de un camino a otro, hasta llegar siempre a ese callejón sin salida y no terminan de alcanzar nunca el punto de la transformación. Porque ese punto lo que exige precisamente es abandonar ese esquema de ambición y de lucha. La aceptación acalla la mente inquieta, la mente que compara, la mente que quiere algo que no tiene, que quiere librarse de alguna condición presente, acalla el yo superficial y por eso permite que aflore el ser esencial. Y nos revela que no hay otra plenitud que aceptar plenamente el ahora, que no hay otro camino y otra plenitud que sencillamente ser. Y esto no resulta fácil de admitir. ¿Cómo voy a descansar en mi aquí y en mi ahora si mi situación externa o interna es un desastre total? Como decía un amigo mío, pero así, aquí, con estos pelos. Y la cuestión es experimentarlo. Esto es una invitación. Y si se piensa que no es así, adelante, porque, como antes decía, el único camino que tiene sentido es la sinceridad. Y si hace falta, hay que saborear plenamente los frutos del deseo y de la experiencia. No puedo descansar en la paz y en la plenitud de mi propio ser si pretendo evitar, eludir lo que me resulta incómodo, disonante. El yo espiritual está precisamente detrás de todo eso, al otro lado de todo eso. Y se alcanza al asumir todas las dualidades de la existencia, de nuestra propia experiencia, y por eso puedo llevar a cabo todo tipo de prácticas espirituales y puedo poner toda mi voluntad en ello sin alcanzar mi centro, y en cambio con la práctica de la aceptación, así entendida, como un fruto indirecto no buscado, siempre se alcanza esta experiencia de lo profundo, que en ocasiones requiere atreverse a pasar por esa noche oscura de los sentimientos no plenamente vividos. Y lo interesante de este camino es que es un camino experiencial, un camino que no requiere asumir ningún tipo de dogmas, ni de creencias, ni apuntarse a ninguna enseñanza, ni a ninguna filosofía. Lo que uno vea y comprenda lo va a ver y lo va a comprender de primera mano, y quizá comience a entender, a intuir cosas que ha leído y que ha visto en ciertas enseñanzas tradicionales, pero lo interesante es que no será una mera opinión verdadera, sino una comprensión sentida, fruto de haber alcanzado esa comprensión de primera mano. Y también la aceptación es un camino hacia la salud, hacia la realización espiritual, porque nos sitúa en nuestro centro, en el testigo.
Porque la aceptación solo es posible en ese lugar de nosotros mismos donde estamos con los contenidos de nuestra experiencia, pero no estamos identificados y confundidos con nuestros sentimientos, impulsos, juicios mentales. Advertimos que estos van y vienen, nos dejamos de confundir con ellos y descansamos en ese testigo interior que se limita a presenciar todo esto, ¿no? Porque la naturaleza del testigo, la naturaleza de la conciencia testimonial es la aceptación. Es un abrazo dado a todo desde un espacio de perfecta ecuanimidad que todo sostiene, que todo acoge. Y esto es interesante porque si esto es así, la aceptación en realidad no es un acto volitivo. No es el pequeño yo decidiendo si acepta, si no acepta. Nuestra naturaleza profunda es ya aceptación. Y por eso, desde ahí, no queremos que nada sea distinto de lo que es, pero no como si esta fuera una opción entre otras, sino porque ahí somos lo que es. Y por eso, si la afirmación de lo que es la muerte del yo superficial, por el contrario, afirmar lo que es, desde este nivel, desde el yo profundo, la más radical autoafirmación. Y en tercer lugar, la aceptación es un camino de realización espiritual porque culmina en la entrega. Podemos decir que el grado más elemental de aceptación es, bueno, acepto lo que es, porque es inevitable y no tiene ningún sentido luchar contra la realidad. Esta aceptación madura un poquito más cuando entendemos ya no solo que es inútil luchar contra lo inevitable, sino que no tiene sentido juzgar con nuestra mente limitada la totalidad de la que formamos parte, el misterio en el que estamos envueltos, cuando incluso nuestra propia inteligencia es algo que no nos hemos dado a nosotros mismos y que es una manifestación de esa inteligencia única que nos sostiene. Y esta aceptación se profundiza y madura aún más cuando se traduce en la confianza plena de que podemos lanzarnos al vacío y atravesar la confusión, la incertidumbre, sabiendo que la inteligencia de la vida se ocupará de nosotros. Y hemos descubierto, tras saltar al abismo, que no es un abismo en el que caemos, sino un abismo en el que flotamos, y sabemos, y ya no es una creencia consoladora, sino una comprensión saboreada, que la realidad, en último término, y en su fondo, es inteligente, es benéfica, que nuestro propio fondo es benéfico y digno de confianza, y en esta certeza ya no tememos dejarnos ser lo que somos. Y cuando es así, cuando la aceptación impregna nuestro ser total, cuando se convierte en nuestra actitud básica ante la vida, pasa a ser entrega, pasa a ser rendición. Y en la entrega se da una conversión, un autodescentramiento. Digamos que hay dos formas básicas de estar en la vida. Una forma que podemos describir como autocentramiento, autorreferencialidad, y tengo la pretensión de que la vida, la existencia y las situaciones y los demás se ajusten a mis ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Y cuando decimos esto, pensamos en personas manipuladoras que ven a los demás como medios para conseguir sus intereses, sus objetivos, pero ya hemos visto que esta autorreferencialidad puede darse en formas más sutiles y puede estar presente en nuestros ideales morales, altruistas, espirituales. Y otra forma de estar en la vida, que es el autodescentramiento. Entiendo que yo no estoy aquí para ajustar la vida a mis ideas, que yo no soy el maestro o la maestra de la vida. Es ridículo, ¿no? Millones y millones de personas y todas ellas intentando adaptar la vida a sus conceptos, a sus deseos, sino que la vida es la maestra y yo estoy aquí para ajustarme a la realidad. Y en estas dos alternativas no hay término medio, se tiene que dar una completa conversión, o lo uno o lo otro. Y esto confluye con esas citas que
que traíamos a colación de las tradiciones sapienciales en que insisten que el objetivo de la filosofía, el objetivo de la espiritualidad es vivir en armonía con la realidad, con el orden de las cosas. Y cuando así lo haga, podré decir, como Nisargadatta, una frase típica suya, ¿no? En mi mundo todo marcha bien. Porque seguiré teniendo problemas y dificultades, pero ninguna de esas cosas amenaza mis objetivos o choca con mis objetivos, porque aunque tengo planes y tengo preferencias, por encima de todo, he decidido que mi único objetivo es aceptar lo que es. Y en el primer caso, en el autocentramiento, voy a incurrir en el intento de manipular la realidad, habrá miedo, aunque las cosas me vayan bien, porque sé que ese ir bien es frágil, es temporal, frustración, resentimiento, impotencia, sinsentido. Y en el segundo caso, la fuerza de la vida irá a mi favor y yo voy a ir en favor del curso de la vida. La inteligencia y la fuerza de la vida serán las mías. Y este autodescentramiento es lo que en el lenguaje religioso se llama la entrega a Dios, la entrega a un poder superior. Mi centro se desplaza, mi centro ya no es mi voluntad personal aislada, sino que esta voluntad se alinea con una voluntad más amplia, con una realidad más amplia que reconozco como mi verdadera identidad. Y ha habido dos formas de entender esta entrega sin condiciones al poder superior. La entrega religiosa, cuando el esquema religioso ha sido dualista, es anulo mi voluntad a favor de una voluntad superior, de un poder superior. Para las tradiciones sapienciales y las tradiciones místicas no dualistas no es así. No niego mi voluntad a favor de la voluntad divina, sino que sencillamente comprendo que esta dualidad es una ilusión. Que yo, como individuo, no soy el centro ni la fuente de mi propia vida, no soy un agente causal último, sino un canal de una inteligencia y de una fuerza transpersonal que supera y trasciende mi yo personal. Con lo cual, esta entrega, o en esta entrega, no se renuncia a nada, se renuncia sencillamente a una ilusión. Dice Ramana Maharshi, o bien elimina la identificación con los pensamientos aferrándose al sentido básico yo, o bien uno se entrega sin condiciones al poder superior. Estos son los dos únicos caminos a la autorrealización. Nisargadatta, viva su vida como venga, pero siempre alerta, vigilante, permitiendo que todo ocurra de la manera en que ocurre, haciendo las cosas naturales, de modo natural, sufriendo, gozando, como traiga la vida. Este también es un camino. Autoindagación, la pregunta por quién soy yo, o entrega. Dice Ramana Maharshi, son los dos únicos caminos a la autorrealización. Y es normal que cada cual ponga el énfasis en aquello que le resulte más afín, más natural. Y, en último término, son caminos que tienen el mismo destino. El camino de la aceptación conduce a una paz profunda, conlleva la superación del yo superficial, porque abandonamos el apego a nuestras ideas sobre cómo deberían ser las cosas y, como veíamos también, permite el acceso a nuestro centro y nos conduce a asumir la posición del testigo. La entrega a un poder superior es la entrega de la ilusión de la propia voluntad separada y ahí ya no me quedo con ningún reducto de voluntad propia, ni siquiera con la voluntad de entregarme o no entregarme, de aceptar o no aceptar, porque ahí soy esa presencia abierta que todo lo acoge, sencillamente soy. Como no hay preguntas, hacemos unos minutitos de silencio y en esos minutitos de silencio voy a lanzar una serie de preguntas. Unas preguntas que nos inviten a hacer una indagación y una reflexión.
No escucho precisamente silencio, pero es normal que haya una distensión después de escuchar durante tanto rato, pero poco a poco vamos entrando en ese estado de silencio. ¿Cuál es mi relación con el momento presente? Sea cual sea mi estado actual, mis circunstancias, mi estado de ánimo, mi tono emocional, aburrido, satisfactorio, triste, insatisfecho, ilusionado, frustrado. Tengo la convicción de que la plenitud radica en el corazón de este instante presente, de que siempre es el ahora el camino hacia el ser, y de que si no lo he experimentado, quizá es así porque no lo he aceptado y apurado plenamente. O tiendo a pensar habitualmente que algo tiene que cambiar, que aquí y ahora siempre falta algo, y proyecto la plenitud en el futuro. Confío en que experimentando lo que hay y trascendiéndolo está lo que anhela lo mejor de mí y nunca en un futuro elusivo. ¿Descanso en el presente o habitualmente lo instrumentalizo para lograr algo que aún no es? Y da igual que sean metas mundanas o espirituales.
Estoy eludiendo sutilmente el momento presente con impaciencia, prisas, conductas evasivas, porque lo considero imperfecto. Con el término prisas no aludo a la diligencia sana, a la disposición a entregarme a lo realmente importante, a no distraerme, a no perder el tiempo, sino a la prisa que genera malestar y roba la paz. ¿Comprendo el sinsentido de la prisa así entendida? ¿De la impaciencia por llegar a dónde? Advierto que la creencia latente en esa actitud es la de que la experiencia presente, tal y como es un obstáculo. Hay una intuición latente en esa actitud de impaciencia que es certera, la intuición de que estamos llamados a una plenitud que no vivimos. El error radica en pasar por alto que lo que nos aparta de esa plenitud que intuimos es precisamente nuestra resistencia a la hora. ¿Oriento mi trabajo interior a alcanzar un engañoso ideal futuro de perfección? ¿O es en cambio una práctica orientada a amarlo todo, a integrar, comprender, asumir y vivir todo, a aceptarlo todo? Si no es así, cambiaré mis circunstancias, superaré algo, pero siempre habrá algo más que cambiar y superar y nunca me sentiré satisfecho. La felicidad condicionada es falsa y engañosa. Nuestros poderes transpersonales se liberan cuando se eliminan los obstáculos que impiden la aceptación. ¿Cuáles son en mi caso esos obstáculos? Dicho de otro modo, ¿qué juicios, qué creencias me impiden aceptar plenamente el ahora?
Esos juicios son los obstáculos que he de disolver con la luz del discernimiento. Pero mi presente, tal y como es, nunca es el obstáculo. Los encuentros más significativos, existenciales, filosóficos, espirituales, han sido protagonizados por personas que han abrazado plenamente el ahora y han encontrado un tesoro de fuerza, creatividad, paz y amor en su fondo. Cuanto más difícil sea ese abrazo, cuanto más poder tenga para disolver nuestro yo superficial y nuestro yo ideal, nuestras ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser las cosas y las condiciones que ponemos a la felicidad, cuanto más difícil sea, más capacidad tendrá para catapultarnos hacia lo profundo. Abrimos los ojos.